Venga, Viene claqueta. la claqueta. Ahí Listo. está. Estamos entrando, amigos de Enfoque Noticias, a una conversación maravillosa que seguro a ustedes también les va a encantar, porque fíjense que tengo la oportunidad de poder conversar en esta mañana con Fernando Núñez. Fernando J. Núñez es el autor de esta obra, de esta novela que se llama La cocinera de Castamar. Y bueno, también sé que él, además de ser muy joven, ha tenido estudios cinematográficos y esto le ha permitido que realmente nos pueda emocionar desde la lectura e invitar a poder realmente ver con nuestros ojos de la imaginación todo lo que significa este ducado de Castamar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. El placer siempre mío, Josefina, el placer siempre mío. Me alegro mucho de estar con todos vosotros. O todos ustedes, que es como lo diríais allí, supongo. Exacto. Oye, fíjate que para nosotros la cocina de Castamar la pudimos ver en Netflix primero, antes de llegar a tu libro, pero la verdad es que ha sido maravilloso poder ver que pues hay Las algunas diferencias. cosas, diferencias, ¿no? Pero Sí. ya te imaginas claramente cómo es el ducado, cómo es esta relación de Clara, de Don Diego, en fin, cuéntanos un poquito. Bueno, te contaría esa relación entre Clara y Diego, como dices muy bien. Sí, Yo creo que tiene ciertas diferencias entre lo que es la serie y lo que es la novela, ¿no? También claro. por el formato de cada cosa, ¿no? Digamos que en la novela el criterio que se sigue o que yo seguía a la hora de escribir la novela era que Clara Belmonte y la relación con el duque iba a ser ese buque insignia un poco el que nos iba a llevar, pero a la vez, a medida que fuera avanzando, iban a tomar protagonismo también otras muchas historias que hay alrededor, ¿no? Y que van a tener una importancia, porque van a ser muy importantes para generar al final ese fresco casi de lo que era ese siglo XVIII en España, ¿no? Y por otro lado, tenemos la serie, ¿no? La serie, el criterio que se sigue es diferente porque el criterio del que parte a la hora de hacer la serie es Clara Belmonte. Y todo lo que circunda a Clara, que hacemos de Clara casi la protagonista de cualquier evento que ocurra dentro de Castamar. Entonces, digamos que son dos tipos, digamos, de criterio completamente separados. Hablan de lo mismo, tienen el mismo espíritu tal vez, pero están condicionados por ser lenguajes completamente diferentes el uno del otro, ¿no? Uno es el lenguaje literario, donde tiene que haber un rigor histórico determinado, donde tenemos que poner las cosas más en orden, quiero decir, no podemos tener los ojos de la actualidad metidos tan de cerca en cómo ocurrían las cosas del 18, aunque haya licencias, pero porque si no, no sería muy verosímil, ¿no? O sea, podríamos hacer una cosa completamente diferente o distorsionada de lo que era el siglo XVIII en España. Claro, pero sin lugar a dudas, la novela nos permite conocer exactamente quién era Clara, que eso no nos Claro, quedó claro, tan claro claro. en la, Es digo, que, bastante claro, claro. sin duda que sí. O sea, Clara Belmonte al final no deja de ser... esas diferencias también influyen, porque al final en la novela al final hace que cada lector tenga un imaginario muy claro de cómo es Clara Belmonte, cómo es la hacienda de Castamar, cómo es el duque, porque es capaz de estar en algo que son los pensamientos internos de los personajes. Exacto. Entonces es muy difícil que esto en la serie, en una serie más o menos enlatada, quiero decir, de 12 capítulos, de tal, al final eso lo transmiten los actores, si están tristes, si están contentos, cómo piensa Clara, qué siente, pero al final la literatura tiene ese poder, ¿no? Ese poder un poco transformador, te diría, de que uno es capaz de leer los pensamientos de Clara y estar en esos pensamientos de lo que siente o no siente, de lo que recuerda o no recuerda. Claro, estar ahí es muy difícil en un audiovisual, tiene que ser siempre, tienes que jugar con otros elementos o con otras cosas para poder decir o contar esto. Y no siempre Claro. es fácil. Además, creo que la actriz quedó precisa, ¿no? Realmente Sí, me Michelle Jenner, convence de que maravilloso. sí es una Y Clara. lo hace, claro, lo hace muy bien, tiene esa dulzura, ese ángel en la cara, ¿no? Que ya le dota de mucha credibilidad, sin duda. Eso es. Oye, yo la verdad es que a mí me encanta, no sé cocinar, pero me encanta la cocina. Y ¿qué fue lo primero, la parte histórica o la parte de la cocina? Porque nos enriquece muchísimo y nos permite realmente conocer ese siglo que es, sin duda, pues se vuelve maravilloso, esa época, ¿no? Bueno, la cocina era una parte fundamental porque a mí me interesaba utilizarla.
Voy a empezar antes de la cocina, explicarte esto. Verás, el siglo XVIII era un siglo en el que las clases sociales eran completamente impermeables. Es decir, no había posibilidad de cambio social. Y el diálogo social que había entre una aristocracia, por ejemplo, o el Estado llano, estaba completamente definido y protocolarizado, ¿no? Matías, tráeme la ropa que me voy a vestir, y Matías le traía la ropa al señor y se vestía, etc. etc. Bueno, entonces, todo ese tipo de lenguajes, ¿había algún tipo de lenguaje, me pregunto yo, había algún tipo de lenguaje que pudiera conectar estos dos mundos tan separados de una forma muy eficaz? Y dije, la cocina es uno de ellos. ¿Por qué? Porque la cocina al final no deja de estar preparada por Clara. Clara no puede salir por la agoraforia que sufre de esas 4 paredes que son la cocina. Pero lo que ocurre dentro de la cocina es que hay un lenguaje enorme, secreto casi te diría, lleno de aromas, lleno de sabores, lleno de texturas, de colores, de las especias, que sí es capaz de transgredir esas 4 paredes físicas y saltar maravillosamente, casi de forma mágica, al mundo de la aristocracia. Sin que pase absolutamente nada, no se contraviene ninguna orden, ¿no? Simplemente entra ese plato que ha preparado Clara, se sirve de una determinada forma, también protocolarizada, y en el momento en que se prueba, el duque ya sabe que hay muchas cosas que están cocinadas por Clara de una determinada forma para él. Y ese código secreto que se establece, de repente les une, ¿no? Y es la cocina quien está ejerciendo esa comunicación. Son esos aromas, esos sabores, ¿no?, que estábamos hablando. Y de ahí que tuvieran esa importancia. Y no es que fuera primero o no, pero sí era el elemento, digamos, un poco comunicativo entre esas dos clases. Y luego ya se da, a posteriori, la comunicación epistolar, que como sabes, en la novela, no, o sea, la novela sí tiene mucha importancia, pero en la serie no, que es una relación epistolar muy importante. Oye, pero para ti, ¿qué fue lo primero en la investigación? Porque supongo que llevó muchos años o mucho tiempo que hacer esta investigación. Bueno, he de decirte que cuando o sea, a mí me lleva al tiempo, al lugar o al espacio-tiempo que quiero contar la ficción. O sea, yo siempre veo la ficción, lo que yo quiero contar, lo que a mí me mueve, las cosas que quiero hablar, ¿no? O sea, yo quería hablar de ese siglo XVIII, pero a lo mejor no era el siglo XVIII, podía estar en el XIX. ¿Por qué? Porque lo que me lleva primero, lo que me hace casi como de sabueso rastreador, es la historia. ¿No? Es la historia de Clara. ¿Podría haber sido contado en el XIX? Sí, pero cambiarían muchas cosas si lo contáramos en el XIX, ¿no? O si los contáramos en el siglo XIII, sí, pero cambiarían muchas cosas. Tenía que ser en el momento, en el justo momento donde tuviera que darse, y era el XVIII. O sea, es la ficción la que me mueve a llevar. Y entonces, cuando esto ocurre, yo me lanzo a investigar el XVIII, pero de una forma como el marco general, qué cosas estaban ocurriendo, quién era el rey de entonces, Felipe V, que venía de Francia, que no sé qué, Carlos II de los Austrias, que había ya muerto, había dejado en herencia tal, había una guerra continental, es decir, un poco el marco general, ese marco. Y luego de ahí voy a lo pequeño, ¿no? Y normalmente lo que hago es estudiar todo lo que creo que voy a necesitar a lo largo de la novela, y me lo preparo muy bien para que cuando empiece a escribir todos los datos que yo haya tenido solo salgan si me lo pide la novela. Es decir, si yo en algún momento necesito saber cómo se cocinaba, por poner un ejemplo, el lomo o el asado de vaca, esto ya lo he investigado previamente y lo tengo en un libro determinado, buscado, entonces lo necesito porque lo estoy escribiendo, entonces si no lo recuerdo, agarro lo que he preparado en ese momento y lo saco rápido, ¿sabes? ¡Qué maravilla! Y entonces esto es un poco la forma en la que lo hago, ¿sabes? Pero bueno, esto es así. Oye, pero además me encanta porque relacionas muchísimo la parte, hay muchos valores dentro de la novela también, en el sentido de lo que es, pues, la generosidad, esta amistad, el que haya un rescate del ser humano y sobre todo las mujeres. ¿Qué significado tiene en este sentido las mujeres? Bueno, me han dicho que es una novela de mujeres, en cierta forma lo es, ¿no? Yo quería viajar al siglo XVIII, pero cuando quería utilizar, suena mal utilizar, no es la palabra, pero quería hacer de la historia un vehículo para contar cosas que estaban pasando en el siglo XVIII y que tienen que ver mucho con nuestro mundo, ¿no? Y esas cosas que estaban pasando tienen que ver precisamente con ese sistema patriarcal que tenía el siglo XVIII, donde la visión del hombre lo invadía todo, el hombre blanco, quiero decir, principalmente, ¿sabes? Heterosexual, además, ¿sabes? Que también se trata este tema en Castamar, ¿no? Cómo esto, digamos, tenía una repercusión directa en las vidas de las personas del XVIII y cómo, de alguna forma, esto podía suscitar
la reflexión de cuánto hemos cambiado respecto de las cosas que ocurrían en el 18 en España, ¿no? ¿Qué cosa hemos mejorado en esto? No hemos mejorado. Bueno, y el de las mujeres en concreto, porque yo creo que posiblemente una de las peores lacras, si no la peor, la más silenciosa y posiblemente la más difícil de extirpar de nuestras sociedades es el machismo. Y creo que al final ha sido perpetuado por mujeres y hombres a lo largo de la historia y no nos hemos dado cuenta de que a lo mejor esto afecta a todas las sociedades, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos nos vemos afectados por esto. Y principalmente, lógicamente, las mujeres. Nosotros, los hombres, hemos sido los grandes privilegiados y en muy pocas ocasiones nos hemos podido ver limitados, ¿no? Como le pasa al duque en un momento determinado, casi más por clasismo que por machismo, pero que le dicen, usted tiene que procrear y tener aquí esto sí o sí, ¿no? Por ser hombre, por ser varón, tiene que hacer esto. Pero pocas veces se veía limitado el hombre, en general todo eran privilegios. Y entonces me interesaba ver ese mundo de las mujeres, cómo era, porque todas las mujeres que hay en esa novela tienen una serie de estrategias para sobrevivir. Estrategias, porque todas están ante el mismo problema, ¿no? Que es casi un problema de supervivencia. Están casi caminando por la cuerda floja, cruzando el abismo, y en cualquier momento, si dan un mal paso, se precipitan, ¿no? Ahí tienes el caso de la señorita Amelia, basta con que se sepa qué ha pasado en Cádiz para que su vida se vea arruinada, o Doña Sol, ¿no? Que es capaz, su estrategia pasa a lo mejor por matar al marido, ¿sabes? Es un poco salvaje, pero en el fondo Doña es una Úrsula. estrategia que sabe, o Doña Úrsula, por ejemplo, que tiene esa estrategia de decir yo soy Castamar y esto es lo que quiero para Castamar y antes de que alguien me aplaste, aplasto yo, ¿sabes? Porque lo he aprendido así. Sí, es una mujer muy empoderada, pero empoderada desde la guerra, ¿no? O sea, incluso cuando hay alguien amándola durante tanto tiempo y en silencio no es capaz ni de darse cuenta de que esto ha podido pasar, ni siquiera es capaz de... Y cuando se le muestra esto, se reacciona la pobre casi como una niña de 17 años porque nunca ha podido entender que esto le pudiera pasar a ella, ¿no? Entonces, todas esas estrategias que tienen, la de Clara es la cocina, lógicamente, todas esas estrategias lo que muestran, lo que vienen a mostrar al final es el mundo tan frágil donde vivían las mujeres, ¿no? Ese mundo que estaba sometido a una serie de parámetros determinados y que no sé si no se cumplían con ellos, se caía casi en el ostracismo automáticamente. Un mundo en el que al final esos prejuicios gobiernan la vida de los hombres y de las mujeres de esa época, ¿no? Está ahí para que hagamos algún tipo de reflexión, supongo. Yo creo que sí, vale la pena seguir en comunicación. Fernando, de verdad nos da muchísimo gusto poder conversar contigo. El placer siempre es mío. Es un privilegio, es mío, créeme. Hombre, un privilegio de verdad y esperemos que pronto vengas a México, ¿eh? Yo también lo espero. Estaré encantado. Conozco poco vuestro país, pero poco. O sea, Cancún y Chichén Itzá y alguna cosa así. Lo típico del viaje de novios que fuimos allí, pero no conozco mucho más. Y eso que tengo, mi cuñada es mexicana, o sea que tengo excusas para ir, pero no se ha dado la casualidad, así que habrá que buscarla. Te esperamos aquí en Ciudad de México, que mira, que hay cosas para mostrarte. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti, Josefina. Muchísimas gracias. Enfoque Noticias. Muchísimas gracias, amigos de Enfoque Noticias. Seguimos con más.